Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Yo quería empezar preguntándoos una cosa que me hace mucha ilusión saber, porque creo que en las bodas se manejan mucho las emociones. Seguro que en el ámbito que vosotros tratáis dentro de las bodas también. ¿Qué es lo más emocionante para vosotros de todo lo que es el proceso creativo de un traje? Bueno, pues como ya hemos comentado en alguna ocasión, la sastrería no es solamente irte a hacer un traje, sino que es una experiencia que conlleva muchos meses de trabajo en el que la persona que se hace el traje también participa activamente en la creación de ese traje, ¿no? Entonces, el caso de los trajes de boda son una ocasión muy especial porque normalmente en nuestro caso suelen ser clientes bastante jóvenes y que suele ser su primer traje a medida y a veces el único. Entonces, pues tienen una ilusión especial por vivir toda esa experiencia, también siempre se ha asociado la sastrería como cuando es un paso también de madurez, de que ya te vas a hacer un traje y tal. Entonces, yo creo que para los hombres todo ese proceso, todo ese ritual, pues es muy emocionante todo en sí. Entonces, claro, normalmente Agustín es la persona que atiende a los clientes, entonces él puede hablar más directamente de lo que son los clientes, pero en nuestro caso yo puedo hablar más de lo que es la experiencia dentro de lo que es la sastrería, dentro del equipo, dentro de lo que somos nosotros. Y bueno, para nosotros tenemos una producción limitada porque al final al hacerlo de manera artesanal solo podemos hacer un número al año y entonces cada traje tiene su historia. O sea, al final nosotros no sabemos los nombres de todos los clientes, aunque no los conozcamos personalmente a todos, pero bueno, hablo en el taller. Entonces siempre hay un vínculo con cada prenda. Y el otro día lo hablaba con un cliente que trajo un traje que se hizo aquí con nosotros y me dice, este es vuestro. Y le digo, bueno, ya es tuyo. Me dice, bueno, vuestro siempre será. Queriendo decir como que siempre va a haber una parte de la sastrería en el propio traje, aunque sea ya del cliente y aunque ya se lo haya llevado. Claro. Entonces yo creo que ese vínculo emocional al que tú te refieres lo hay siempre en cualquier traje artesanal porque lo hay con el cliente y lo hay con el proceso. Claro. ¿Tú lo vives así también, Agustín? Yo vivo esa parte, pero además la parte del cliente, que sobre todo en sastrería, como o sea, lo que es en el probador, como la mayor parte de los clientes, para el caso de las bodas, es la primera vez, es como un mundo nuevo para ellos. Ninguno piensa que va a ser como es en realidad. Entonces, cuando viene la primera prueba y solamente ven tela y entretela, ya les aviso de antemano de que en esa prueba, que es una prueba más técnica, que es una prueba más para mí, que la familia no ve nada y entre bromas les digo de que la madre en la primera prueba que está prohibida porque en realidad no ven nada. O sea, solamente es tela y entretela, se desmonta todo y la estética en esa prueba, el novio dijéramos de que sigue emocionado porque es su traje, su chaqué o la prenda que haya elegido y a lo largo del proceso de las distintas pruebas ya les ves como que se van metiendo en lo que va a ser el resultado final y después ya depende de la personalidad de cada uno. Hay algunos que lo viven mucho y expresan mucho, ¡hala, qué maravilla! Tal. Y hay otros que son más callados, pero sí que se les nota a todos esa parte de emoción. Claro. Yo creo que con lo que nos estáis contando hemos dado unas cuantas pistas de con quién tenemos el placer y el honor de estar hablando hoy en el podcast Houston. Tenemos una boda. Vamos a presentarles para que nos esté escuchando, tanto si lo está oyendo en formato podcast a través de Spotify, iTunes o iVoox, o para que nos esté viendo porque le apetezca poner rostro, ¿no? Y tener esa parte de visibilidad.
a través de YouTube. Tenemos el placer, como decía, de que nos acompañen. En Houston tenemos una boda Agustín García Montero y Lucía Serrano, que son maestro sastre y aprendiz de sastre respectivamente de la prestigiosa Sastrería Serna de Madrid, que desde hace 3 generaciones, si no me equivoco, viste a novios y a todos los hombres que quieran hacerse un traje artesanal a medida, destacando especialmente en los trajes de uniforme marcial, porque Sastrería Serna, si no soy mal informada, es la única sastrería marcial con sello de calidad A, es decir, que hace un trabajo artesanal. Aparte de los uniformes relucientes que lucen algunos novios, que incluso se han podido ver en revistas del corazón y todo eso, em, lo que son los trajes de novio, tenemos uno que, si no estoy mal informada, realmente ha sido como muy notable dentro de lo que es la sastrería Serna, que es hacer el traje de novio del propio, el que hoy actualmente es el rey de España, Felipe VI, si no estoy mal informada, que se vistió con gran traje de gran etiqueta del Ejército de Tierra, hecho por sastrería Serna. ¿Es correcto la información? Sí, lo que pasa es que lo hizo el que fue mi maestro, lo hizo Cecilio Serna. Exacto. Vamos a empezar preguntándoos por un tema del que deduzco que sois auténticos expertos, que es el tema, sobre todo de esos uniformes maravillosos. ¿En qué casos el novio puede o debe vestirse con un tipo de uniforme de esos? Porque son una maravilla, tú los ves y dices, madre mía, pero claro, entiendo que no cualquiera que le gusten y le parezcan maravillosos esos uniformes, tal vez no es correcto que los vista. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el criterio para los novios que nos estén escuchando? ¿Cuál es el criterio que se aplica en esos casos? Para poder vestir cualquiera de los uniformes, ya sea militar, ingenierías o maestranzas y Órdenes embajadores militares, y demás, embajadores. hay que tener derecho a. O sea, o eres militar, o eres maestrante, o eres embajador, o no puedes el vestir, sobre todo en el caso de los uniformes militares, es ilegal llevar un uniforme con una graduación a la que tú no tienes derecho. Con lo cual, en el caso de que alguien viniera y lo encargara, no se lo podríamos hacer. No se puede hacer, claro. Y yo por eso preguntaba, porque son trajes que tú los ves y dices, madre mía, cómo me gustaría a mí vestirme de novio con un traje como este, pero ojo, no. O sea, realmente tienes tú que tener derecho a, como muy bien especificas. Sí, sí, así es. ¿Y cuáles son los que más habitualmente la gente o sea, los novios que sí que realmente tienen la situación como para poder vestir esos uniformes, cuál es el que más se hace normalmente de novio como uniforme marcial? Como uniforme marcial, el que destaca sobre todo es el uniforme de etiqueta del Ejército de Tierra. Quizás puede ser porque dentro de la página web hicimos en un apartado de un blog un artículo sobre este uniforme en sí y vengan más porque al final manda Google, ¿no? Pero sí que en los últimos años, sobre todo, hemos destacado haciendo uniformes de ingenierías, que hay, sobre todo son 7 ingenierías históricas. Minas fue la primera, la ingeniería de minas, que originariamente eran ingenierías civiles y tenían uniformes de etiqueta, bueno, de diario, que era un traje cruzado con gorra de plato, y después el de etiqueta, que es un frac cruzado con distintos bordados del emblema y la graduación de la persona que tenga. En los últimos años, sobre todo, sí que ha destacado minas y industriales también. Es lo Es más. decir, que un novio que él sea ingeniero de minas o que sea ingeniero industrial, sí que tiene la posibilidad de vestirse con un uniforme de ese, Sí, bueno, correspondiente a ello. sí, están minas industriales, caminos, canales y puertos, agrónomo también, y después están el resto de ingenierías que tienen su propia versión, pero no tienen el de etiqueta, tienen solamente el de diario, que es un traje cruzado con palas bordadas con el emblema y la graduación, y la gorra de plato y el fajín morado, que inicialmente cada ingeniería tenía su propio color en el fajín, pero al final todas absorbieron el de minas por ser la primera ingeniería.
Claro. Todas utilizan el color morado. Claro, en cuanto a trajes de este tipo uniformados, ¿cuál es vuestro favorito? Es decir, en vuestra opinión, a lo mejor es una pregunta un poco, porque todos os parecerán que son vuestros favoritos, pero ¿cuál en vuestra opinión es el que tiene algún elemento especial que hace que luzca de manera particularmente vistosa o que os gusta mucho cómo cae, cómo queda? Bueno, en general yo creo que todos los uniformes, como están diseñados para favorecer el cuerpo del hombre, todos los uniformes en general quedan muy bien. Es verdad que siempre nos hace ilusión hacer uniformes que no hacemos normalmente, porque siempre es un reto, y los que no se hacen normalmente también conlleva, pues, en un primer lugar, cuando hicimos el de ingeniero de minas, tuvimos que estar investigando porque la información cada vez es más escueta, ya no existe en la fábrica, por ejemplo, de los tejidos o de los botones, entonces todo ese proceso también de búsqueda es bastante interesante y, por supuesto, el de creación. Uno de los últimos que hemos hecho, que también es muy, muy bonito, muy vistoso y a la gente le gusta mucho, es el de la maestranza de Sevilla, que lleva muchos galones cosidos a mano, luego lleva bordados a mano las torres y los leones, y todo eso son prendas que con el paso del tiempo mejoran incluso, ¿no? Porque cogen ese aire un poco antiguo que les va dando más vida y es muy bonito. A ti también, Agustín, también el de la maestranza sería un poco el que destacarías. Yo sí lo pienso, perdón, si lo pienso, el que a mí más me gusta es el que se entrega, porque son un poco tortura hacerlos. Claro, me encanta hacerlos cuando te lo encargan. O sea, es emocionante. El proceso es mucho más largo que en un traje normal, pero técnicamente son bastante más complejos. Entonces, visualmente, quizás el que más llama la atención sería el de Sevilla, que actualmente es el más común de hacer porque es el que tiene los materiales. El resto de las maestranzas lo tienen más complicado. Ronda, por ejemplo, no tiene ni el galón, ni los botones, ni las palas, bueno, diversos materiales. Pero el que recuerdo quizás con más cariño sería el de secretario de embajada, que en mi opinión es el más complejo de todos. Es un frac de hilera simple con cuello mao y va bordado en todo el contorno con cordón y serreta. Lleva bordado los cuellos y carteras y puños, y en la espalda lleva bordada 3 liras, que es el que cuando se entregan las cartas credenciales y de las embajadas y demás, es el uniforme más habitual de ver y que pasa más desapercibido, porque al final lo único que se ve es azul de fondo, el cuello y puños, el cuello también es azul y los puños son rojos, pero lo que es el bordado pasa, se ve como un detalle de información y demás, pero no es ostentoso en sí. Claro. Estamos hablando de muchísimos elementos poco habituales en un traje masculino porque nos estamos de momento centrando un poco en esa parte de uniforme, pero a mí me gustaría que explicáramos también, hiciéramos llegar a los novios, les trasladáramos que un hombre cuando se viste de novio, cuando se viste de traje, no es correcta esa percepción general popular, podríamos decir, por desconocimiento, muy probablemente, de todos los recursos que pone a su alcance lo que es el mundo de la sastrería, como que todos los hombres tienen poco margen, porque se dice que la mujer cuando se viste de novia, pues claro, tiene cantidad de posibilidades y como si el hombre no tuviera tantas. Y a mí me parece, y me corregiréis vosotros que sois los expertos, que no es así, que hay un abanico de posibilidades muy grande dentro de lo que es el mundo de la sastrería, dentro de lo que son los trajes, no solo porque podamos hacernos un traje a medida tipo bespoke, un chaqué, un frac, un smoking, en función del tipo de ceremonia, sino que también podemos jugar con los diferentes tipos de chaleco, con los diferentes tipos de bolsillo, con los diferentes tipos de patronaje, de corte, vosotros me corregiréis con el pantalón, etcétera. Todos estos tipos diferentes de traje, no sé si sería la manera correcta de referirse a todos en grupo, si estamos hablando de esto, de un bespoke, de un frac, de un smoking, de un chaqué. ¿Cuál es el criterio correcto a la hora de decidir por cuál, bueno, cuál vamos a vestir el día de nuestra boda? Cuando viene el cliente a la sastrería y me dicen de que vienen porque se van a casar
y quieren hacerse un traje, yo lo que les cuento, primero les pregunto si tienen claro que es traje o chaqué lo que quieren vestir. Y una vez que me dicen, si, cuando, en el caso de que sea chaqué, yo lo que les cuento es el protocolo. Más que nada porque a mí una de las cosas que a mí más me gusta de las sastrerías sobre el cliente es que el cliente sepa qué es lo que se va a hacer, tenga toda la información y él después decida. El protocolo es una cosa que está ahí, que se puede cumplir o no. Pero si viene pensando que quiere cumplirlo, pero al final termina haciéndose un chaqué azul, el chaqué azul está totalmente fuera de protocolo. El protocolo lo que establece es que la vestimenta para una boda debiera de ser un chaqué. Y el color del chaqué lo marca la hora de la misa, no la celebración. O sea, si es antes de las 12 de la mañana, el chaqué puede ser gris desde lo más claro que podamos imaginarnos hasta gris marengo o negro. Y si es después de las 12 de la mañana, solamente se admite el negro. En el caso del chaleco, que es donde siempre todo el mundo juega con los colores y demás, en realidad las dos únicas personas que pueden llevar un chaleco por protocolo, que nadie lo cumple, las dos únicas personas que pueden llevar un chaleco distinto al color de la levita son el novio y el padrino. ¿Por qué? Porque tienen un papel diferenciador con el resto de los invitados. Igual que nadie va a ir de blanco, aparte de la novia, yo lo que les digo es que este año te casas tú y el año que viene se casa tu primo. Y si te haces ese chaqué verde, del color que sea, que a ti te encantaba, a lo mejor al año que viene en la boda de tu primo ese chaqué no es lo más indicado. Pero el día es tuyo y tú decides. Una vez hemos elegido el chaqué y el chaleco en el color que él considere, porque ahí sí que hay libertad absoluta de elegir lo que quieras. O sea, puedes ir con un chaqué blanco en piqué, en lino, beige, del color que te dé la gana, pasaría todo el proceso. Y en el caso del traje, ahí normalmente sí que está más abierto a lo que sea. Si es algo más formal, el traje al final los novios lo que suelen pensar es en el uso que le puedan dar después. Terminan la mayor parte de las veces, en el 99% de las veces es un traje azul. Con chaleco o sin chaleco, pero un traje azul. Pero ahí sí que ha habido bodas que son un poquito más desenfadadas y demás, y bueno, hemos hecho trajes de linos o incluso en una boda en el campo que lo hicimos de, mm, de algodón, perdón, de algodón en color beige. Al final, ese día es de los novios y son ellos los que tienen que decidir. O como hace 2 años que le hicimos al novio y a la novia, le hicimos dos trajes para una boda que era en el campo y era totalmente informal y bueno, los tejidos que elegieron son pensando precisamente en eso. Oye, me encanta, o sea que la novia también se vistió de traje de sastrería Serna. Sí, eso Sí. es. Claro, es que bueno, poco a poco todo el mundo de la sastrería se está, digamos que, no me gusta usar la palabra actualizando, revolucionando, es que se está, bueno, adaptando a las nuevas generaciones. Vosotros sois, como decía al principio, uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta regeneración generacional, porque Agustín, tú eres el maestro sastre más joven que está al frente de una sastrería actualmente en España, si no me equivoco, corrígeme si no es así. Lo he sido hasta hace poco. Vale, lo ha sido durante mucho tiempo y ahora, bueno, eso es fantástico porque significa que habéis sentado un poco cátedra, por así decirlo, y habéis, bueno, se está realmente llevando a cabo esa importantísima actualización generacional para que la sastrería perviva. Vosotros, claro, además, como explicabais, los clientes, sobre todo cuando son novios, es cliente normalmente bastante joven, de edad. Entonces, ¿cómo percibís que ellos viven esa relación con la sastrería, dado bueno, el mundo de hoy en día que sobre todo hay esa industria textil imperante que muchas veces pues son grandes cadenas,
y el mundo de la sastrería es como el extremo opuesto, es realmente hacer un traje para ti a medida, pensando en ti, con una relación, incluso un vínculo personal, como nos explicabais, con los sastres que te atienden. ¿Cómo creéis que se percibe de esas nuevas generaciones el mundo de la sastrería? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho la sastrería en estos últimos 10 años, que es el tiempo que yo llevo trabajando y es lo que yo he percibido, porque evidentemente ha habido un vacío generacional, por así decirlo. Durante muchos años la sastrería en España no se ha dado mucho a conocer y entonces mucha gente joven no sabía que se podía vestir de sastrería, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, no estamos hablando en este caso de los hombres más particularmente. Entonces ha ayudado mucho todo el tema de las redes sociales, el tema de los blogs, de la influencia, de hablar sobre la sastrería y también que las sastrerías han dado la oportunidad de abrir sus puertas, algo que tampoco era muy común, para mostrar lo que se hacía dentro de la sastrería. Esto ha servido para dos cosas: para que los clientes, potencial cliente que no sabía que se podía hacer un traje en sastrería, quisiera hacerse un traje en sastrería, y para gente que no sabía que podía aprender sastrería, quisiera aprenderla y introducirse en lo que es el aprendizaje del arte sartorial. Lo que pasa es que todavía queda mucho camino por recorrer en ese aspecto, porque es un oficio y todos los oficios tienen un hándicap, que es que se requieren muchísimos años de experiencia para poder dominar lo que es la técnica. Antiguamente se entraba a trabajar en los talleres con 14, 15 años y claro, tenían un recorrido muy amplio y ya con 20 años, 25 eran profesionales. Ahora, bueno, salimos de la carrera con 23 años y a entrar a un taller y aprender todo lo que es el arte manual y técnico nos requiere un esfuerzo extra y todavía pues bueno, estamos generando esa nueva corriente de gente en los talleres, porque también los talleres pues han hecho más pequeñitos, ya no hay tanta gente dispuesta a enseñar porque es normal, es una cosa que no todo el mundo está preparado ni dispuesto, porque conlleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, estamos yo creo que también en ese camino de renovación y las redes sociales, como decía, han servido como un escaparate para que la gente joven vea a gente joven haciendo cosas artesanales y vistiendo trajes, porque también eso es muy importante. Uno también, si no tiene referentes en el vestir de manera clásica, no se puede ver a sí mismo aunque le guste. Entonces, el ver a gente joven vestida de traje de una manera no tan, a lo mejor que la gente lo veía como muy antiguo, con un corte muy ancho, que no se veían favorecidos, y el entender que hay una nueva generación de sastres que hacen un corte más actual, que no con ello quiero decir estrecho, sino actual y que se ajusta a las nuevas tendencias, la gente joven, claro, también se siente identificada, ve esa estética y también la quiere imitar, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales han servido mucho para eso, para ese nuevo cambio, esa nueva percepción de lo que son las artesanías. Y también en contraposición a lo que es el fast fashion, porque la gente empieza a valorar que el proceso de creación de una prenda, o ya no de una prenda, sino también de un producto, de una mesa o de un cuadro, hay una nueva generación que también valora todo ese proceso creativo y todo ese proceso de creación y entonces se junta todo, ¿no? Y los amantes de la sastrería yo creo que son amantes desde el principio hasta el final, porque aman el proceso, aman el resultado y aman la experiencia. Agustín, ¿lo vives así tú también? Que encabezaste esa parte como de que siendo tan joven, porque si no me equivoco, y hablando de ese proceso formativo, tú entraste en Serna, que en teoría venías de una intención de ser biólogo. No sé si estoy bien documentada. Bueno, ¿Cómo fue eso? Porque y empezaste desde abajo, empezaste como llevando pedidos, si no me equivoco, si no lo he leído mal, fuiste poco a poco enamorándote de todo ese mundo. Y como tú muy bien decías, Cecilio Serna, que fue, bueno, quien fue tu maestro, te fue enseñando, te fue enseñando, te fue enseñando, hasta que acabaste siendo tú quien abanderaba Sastrería Serna y ahora eres tú quien está enseñando pues a Lucía también ese mismo camino, ¿no? De formación y tú que eres el ejemplo vivo de todo ese proceso también, ¿cómo lo vives?
En una entrevista que nos hicieron hace ya antes del coronavirus, me hacía la entrevista a un amigo y me dijo, dices, no sé si te das cuenta que en vuestra sastrería siempre se ha fomentado el aprendizaje. Y es que Martín Arana, que fue el sastre fundador de esta casa, cogió a Cecilio Serna como su pupilo, lo heredó Cecilio Serna. Cecilio Serna, en una época en la que ningún sastre apostaba por enseñar a nadie, se empeñó en que yo tenía que aprender el oficio, pero que no me quedara en sastre como él y la mayor parte de sus compañeros eran. Pues el sastre es el que corta, prueba y afina. Él tenía el pensamiento de que en el futuro habría problemas de mano de obra, que a día de hoy ya lo hay, y decía de que yo tenía que aprender el oficio por completo, para no tener que depender de nadie. Cuando llega el momento de que yo me quedo con la sastrería, vino Lucía para hacer unas prácticas y en ese momento no la pude coger porque me acababa de quedar la sastrería. Y al año volvimos, casualidades de la vida, vamos, me mandó un mail preguntándome sobre cómo aprender sastrería y demás, y vi la puerta abierta a seguir el camino de cara al futuro. En la actualidad los dos somos los dueños de la sastrería y es un poco, al final en mi caso fue un poco casualidad porque, como bien decías, yo quería ser biólogo marino, pero la nota no me daba. Entonces yo tuve la suerte de que un amigo mío trabajaba aquí llevando los trajes, estaba de botones y yo entré pues lo típico de para sacarte un dinerillo y mientras seguías estudiando y demás. Pero al final veías como todo en el taller iban aprendiendo y tuve la fortuna de que se aunaron una persona que quería enseñar con un taller predispuesto a enseñarme, que no era habitual. Claro. ¿Y qué fue lo que te enamoró de la sastrería? Porque ahí tiene que haber un elemento bueno, que te fascinara, porque hacer ese cambio de percepción de lo que es tu idea de futuro y no solo eso, sino realmente involucrarte tanto como para llegar a donde has llegado. Dentro de la sastrería, eso es que realmente hubo algo que te enamoró y que es el mismo camino que está haciendo Lucía, ¿no? Ahora mismo. ¿Qué fue, qué tiene que enamora la sastrería? ¿Qué os ha atrapado? Pues quizás a lo mejor lo mismo que es la frase que más nos ponen en redes sociales. Es hipnótico. O sea, el ver a alguien coser, yo recuerdo que entre entrega y entrega yo me quedaba viendo a Isabel, la pantalonera, horas y horas, a Cecilio me quedaba mirándole cortando, o a Rufino cómo preparaba las chaquetas, y Antonio también estaba con las chaquetas por los pantalones. Y es que es hipnótico ver a alguien coser. Sin darte cuenta, te quedas embobado viendo toda la orquesta funcionando. Bueno, yo a Agustín también se lo digo siempre, que desde mi punto de vista, desde fuera, yo creo que él le ha llegado la sastrería un poco como parte de su destino, porque es lo que tú dices, ¿no? Tuvo que haber algo que te enamoró, pero aparte de eso, él tiene una alta percepción y técnica dentro de la sastrería, o sea, no todo el mundo, incluso por llevar 20, 25 años, no consigue ese nivel técnico que él tiene de la sastrería. Entonces, yo creo que se ha juntado un poco esa capacidad de ver más allá de lo que es la sastrería, el que se juntase también que tuvo gente que le enseñó muy generosa, por supuesto, porque lo que hablábamos es una cosa muy sacrificada, el enseñar. Y bueno, y también el que estuviera arropado por un equipo de personas que tuvieran esa confianza en él, porque es muy importante también confiar en el proceso de aprendizaje de una persona y no ver lo que está haciendo en ese momento, sino ver el potencial que tiene esa persona en un futuro, que es lo que inconscientemente también Agustín hizo en mí, porque cuando él me conoció, yo había salido de la carrera de diseño de moda, que realmente no se ve nada de sastrería, porque el mundo de la sastrería es muy particular y muy concreto, y realmente donde se aprende es cuando estás estudiando sastrería pura y dura, por así decirlo.
Entonces, el también ver ese potencial en la persona, que lo que puede llegar a hacer con mucha paciencia, porque se requieren muchos años, mucha práctica, mucha equivocación y bueno, por supuesto, él eternamente agradecido a sus maestros y yo eternamente agradecida también, tanto a Agustín como a todos los maestros que he ido teniendo a lo largo de los años dentro del taller, porque evidentemente sin eso no sería posible que hubiera un cambio generacional y gente que siga aprendiendo en los talleres. Y es nuestro deseo también que, pues lo que tú decías, ¿no? De que la sastrería no muera y que siga habiendo talleres y siga habiendo gente que saque el oficio adelante. Todo esto que nos contáis de la importancia del proceso de aprendizaje precisamente para mantener viva la sastrería y para mantener viva el amor a ese arte y el que los novios, y no solo los novios, los hombres, los padrinos, los invitados y cualquier hombre que quiera vestir de traje pueda seguir acudiendo a un sastre y pueda seguir disfrutando de lo que es tener un traje hecho a medida. No solo hay ese relevo generacional en cuanto a, bueno, al aprendizaje, al enseñar, el tener maestros, sino que me parece muy interesante también explorar el terreno de que tú, Lucía, como mujer, lo que es la sastrería, al menos popularmente, siempre se había asociado a un mundo tradicionalmente muy predominantemente masculino y me parece muy interesante tu experiencia para formarte como sastre. ¿Cómo lo estás viviendo o cómo te parece que se tiene que también divulgar esa posibilidad dentro de, precisamente decías, en los estudios de diseño de moda? Apenas se trata el tema de la sastrería dentro de los estudios de diseño. ¿Qué se podría hacer para divulgarlo más y para dar más a conocer y así potenciar más el mundo de la sastrería, ¿no? Porque creo que es beneficio de todos. Cuando algo más se habla de ello y tiene más repercusión, pues se engrandece, ¿no? Pues efectivamente, o sea, de cara hacia afuera puede parecer que la sastrería es un mundo de hombres, porque evidentemente los hombres son los que están de cara al público y también en los talleres, por supuesto. Pero es verdad que hay un gran número de mujeres que han estado en los talleres, porque las mujeres siempre han sido las que han cosido, por la capacidad técnica de tener las manos más finas, siempre han hecho las labores más finas, precisamente. Y siempre ha habido muchas mujeres dentro de los talleres. Es verdad que yo creo que no es solo aquí en España, es a nivel mundial. Ha sido un oficio tradicionalmente de hombres porque vestían a hombres, igual que las modistas vestían a las mujeres, y entonces hay más modistas mujeres que hombres. Pero bueno, es verdad que sí que ha costado un poquito al principio abrirse ese camino. Y todavía yo creo que está abierto a más posibilidades de que más mujeres entren a lo que es aprender el oficio de sastre, pero es lo que hablaba antes, se necesitan referentes. Entonces, la gente necesita ver también a mujeres vestidas de traje, que no es habitual, porque nosotras tenemos muchísimas más opciones en el armario. Entonces, aunque el traje es una prenda que se viste muchísimo en el armario femenino, no es predominante. Y el hecho de que una mujer vista en traje y haga cosas de sastrería y que la gente lo vea, yo creo que ayuda mucho a que otras chicas y otras mujeres quieran adentrarse en el mundo de la sastrería. Entonces, bueno, yo sinceramente tampoco lo hice nunca con intención de nada, porque a mí me gustaba la sastrería y me gustaba ese mundo clásico y me gustaba también mucho lo que era la costura. Entonces, para mí en la sastrería unaba todas esas facetas que a mí me gustaban. Y he tenido la oportunidad también de que Agustín me ha dejado desarrollarme a mí misma como profesional dentro de lo que es la empresa, y he tenido también esa posibilidad de exponerme, ¿no? Que a lo mejor otras mujeres en otras empresas no han tenido esa posibilidad y ese privilegio, que yo me siento muy afortunada y por supuesto me encantaría de que hubiera muchísimas más mujeres dentro del mundo de la sastrería vistiendo trajes y si alguna quiere algún día pues llegar a ser sastre o maestro sastre, que por lo menos personalmente es mi objetivo. Pero bueno, también hay que ser realistas y es algo complicado, ¿no? Porque al final es un oficio minoritario y estamos en el proceso ese pues de darnos más a conocer y de que más gente quiera aprender. Pero sí, creo que hay posibilidades.
Bueno, es que aparte, como bien explicabais, tiene algunos elementos de máxima complejidad, lo que es la sastrería. Me imagino que sobre todo el tema este de no solo el patronaje, los bordados, hay cosas realmente hay que realmente de una minuciosidad increíble. Volvemos un poquito a los trajes. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el que tiene mayor complejidad técnica como traje? Como, como traje en realidad, si hablamos de trajes civiles, todos más o menos son exactamente iguales con las distintas variantes de las proporciones del cuerpo. Más que dificultad a la hora de coser, puedes encontrar la dificultad de adaptarlo de la mejor forma posible a un determinado cuerpo. Porque al final todos llevan bolsillos, todos tienen mangas, espaldas, delanteros y botones. Pero el adaptarlo a un cuerpo o a otro puede ser bastante más complicado. Como uniformes, técnicamente el más complejo de todos los que he visto y he realizado aquí en España sería el de secretario de embajada, sin duda. Porque al final son 18 meses de trabajo, más de, creo que eran 250 horas solamente de bordados y 9 pruebas. Pero en sí, en realidad, lo que más dificultad puedes encontrar es en la adaptación del traje al cliente. Claro, porque estamos hablando de que, aunque se haga a mano, es sastrería artesanal, pero es muy importante el apostillado de a medida. O sea, cada traje es único y expresamente realizado para un cuerpo. Entonces, nosotros al final cada uno es diferente y nunca mejor dicho. O sea, al final cada cuerpo es distinto y cada vez que se parte de un tejido, partimos de cero y el proceso tiene que llevar todas las pruebas para conseguir el ajuste, lo que decía Agustín, lo más acercado posible al cuerpo de cada persona. Claro, al escuchar, perdón, Agustín, Didi. No, y que después te puedes sorprender de que hay clientes que les ves y dices, madre mía, este me va a costar y a la primera, y después clientes que tienen una percha para lucirte y te puede costar más. Porque al final tú no, a la hora de moldear las entretelas, de moldear los delanteros, de trabajar el corte y demás y la costura en el taller, aunque siempre partas de un mismo sistema de corte, de un mismo sistema de planchado, reentrado y demás, no somos máquinas. Unas veces tiras más de un lado, otras veces tiras más de otro y eso puede afectar que a la hora de ponérselo al cliente, pues a lo mejor en lo que es en el hombro, pues no se ha terminado de adaptar, tienes que desmontar para poder volver a colocarlo en su sitio. Claro, todo esto que estabais contando, a mí me venían dos preguntas a la cabeza escuchándoos. Una es, y siendo que lo que están, o sea, que un poco la piedra filosofal, podríamos decir, está en cómo le cae a la persona el traje. ¿Quién os viene a la cabeza que hayáis visto? A lo mejor no es una persona con la que hayáis tenido contacto, a lo mejor es, no lo sé, un actor de cine clásico o no, o alguien que realmente hayáis visto vosotros que mejor le han sentado los trajes desde vuestro punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista, hacer también aquí una puntualización de que a veces, bueno, no a veces, no siempre, no solo es el traje que llevas, ¿no? También afecta mucho la personalidad, la forma de comunicarte, cómo eres tú, tus modales, tu forma de ser. Todo eso genera un aura que la gente le transmite esa esencia, ¿no? Que hablamos a veces de la palabra elegancia, de una persona es elegante o no es elegante, no solo por un traje, sino también por todo lo que le lleva. Evidentemente, un buen traje siempre te va a ayudar. Y esto yo lo he comentado también en alguna ocasión, y es que evidentemente la ropa es una forma de expresión y una forma de comunicarte, y cuando llevas un traje artesanal, por todo lo que conlleva y por cómo tú te sientes, te ayuda a sentirte mucho más seguro de ti mismo. Por lo menos en mi caso es así, yo lo vivo así. Entonces, sí es verdad que cada vez que llevas un traje te sientes de una manera más especial, personalmente creo. Entonces, pues todos tenemos en la cabeza los típicos personajes de Hollywood, del Hollywood clásico, que vemos maravillosamente elegantes, que nos transmiten esa elegancia,
y tal. Pero bueno, yo creo que a lo mejor Agustín no está de acuerdo, pero creo que para todo el mundo que ve a Fred Astaire con un frac, Y es que a mí no se me olvidará nunca, es que es maravilloso. O sea, ese señor, sobre todo la naturalidad. exacto. En el cine de antes, tú les veías con el traje, y a lo mejor el traje en aquella época era un saco súper ancho y demás, pero no estaban pendientes de cómo me quedaba el traje. O sea, no, lo típico que ves ahora, la gente que se pone un traje y están todo el rato tocándose los puños, el cuello, que sí. Esta gente tenían el traje puesto y es que ellos eran los que vestían al traje, en realidad. Fred Astaire, por ejemplo, a mí no se me olvidará jamás, no sé en qué película era, que estaba bailando, creo que era con Ginger Rogers, No me acuerdo. bailando con el frac puesto, saltaban sobre una pequeña valla, bailando a la vez. Ese frac es que no se No se movía. movía. Es que era Cuando una prenda increíble. queda completamente ajustada al cuerpo y te acompaña en el movimiento, y tú ves, pues lo que dice Agustín, no esa naturalidad de vestir el traje, ese de sentirte a gusto con esa prenda de, que está hecha para ti y ser tú mismo esa prenda. Entonces, hace el conjunto. Y evidentemente eso traspasa la pantalla, traspasa los años y evidentemente es indudable que... Y que no importa muchas veces también, sobre todo aquí en España, la percepción que se tiene del traje es que el traje tiene que estar planchado, hagas lo que hagas. O sea, llevas todo el día con el traje y de cara a la galería el traje tiene que estar perfecto, impoluto, sin una pequeña arruga. Eso no es natural. Lo natural es que el traje tenga su propia vida, no es necesario estar planchándolo continuamente. Que tienes un flojito por aquí o una arruga por allá, que si la manga, pues si es que son fibras naturales y lo normal es que te arrugues. O sea, que al final el que tiene que vestir el traje es la persona a la chaqueta, no que la chaqueta te esté condicionándote a ti a la hora de tus movimientos y de tu forma, porque al final, si tú quieres, a la hora de una negociación, por ejemplo, que yo siempre les digo, este tipo de traje, un determinado patrón de traje, este es para el día que lo tienes que dar todo. Si ese día en la reunión, que lo tienes que dar todo, tú tienes que estar pensando en la solapa aquí, que si la manga se me mueve de este lado, tú no estás a lo que estás. O sea, el traje lo que te hace es vestir tu explicación y tu forma de vender ese día el producto que tienes que vender. No sé si nos hemos explicado muy Sí, 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 yo creo que bien. perfectamente. Y además me parece, a medida que os iba escuchando, que todo lo que estáis diciendo es perfectamente aplicable a cómo deberían vivir el traje los novios el día de su boda. Es que es así. Es Sí, que muchas veces se piensa, o a lo mejor vienen con las madres, y que me perdonen las madres, pero viene el novio pensando, pues yo quiero el chaqué de este color, de este tipo de tejido, con este tipo de chaleco. Ah, no, 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 eso no puede ser, eso no. Si te casas tú, disfrútalo tú. No pienses en si le va a gustar a mi madre, a mi suegra o al vecino del quinto que le he invitado porque pasaba por allí. El que tiene que estar a gusto ese día eres tú. Me parece un muy buen consejo y arrancamos un poco esa parte de con quién es aconsejable venir a las pruebas, a la sastrería, que vosotros que habéis hecho tantas pruebas con novios, habréis vivido situaciones de todo tipo. ¿Qué les aconsejáis? ¿Venir solos? ¿Venir con alguien, con un amigo? ¿Venir con la madre, como tú decías, Agustín? ¿Cuál es la situación perfecta de cara a vosotros poder hacer mejor vuestro trabajo y que realmente el objetivo, que es que el traje quede maravilloso, pueda tener las herramientas mejores para que así sea? bueno, es algo muy personal y evidentemente cada persona tiene que decidir, pero yo creo que el consejo que yo daría es, si vas a venir acompañado, que evidentemente está muy bien ir acompañado porque vas a compartir esa experiencia, tiene que ser con alguien con el que tú te lleves fenomenal, te lleves muy bien y sepas que tus gustos son los mismos y te va a apoyar en tus decisiones, no te va a rebatir, como decía Agustín antes, no, eso no, eso no, eso no, que te vaya a aconsejar y que te vaya a guiar, mmm, pero no que te contradiga, porque realmente ese juego de tenis no favorece a nadie, al novio porque no va a ir a gusto, porque al final puede verse condicionado por elegir algo que realmente no es lo que él quiere,
Y entonces creo que es importante venir con alguien que tú ya conozcas, que sepas que te va a dar una buena opinión y te va a dar consejos sinceros y de verdad. Y yo no aconsejaría tampoco venir excesivamente acompañado. Es decir, pues una persona, dos como máximo, porque ahí ya entran mucho las opiniones de cada uno y a veces se alarga un poco el proceso, las incertidumbres, pues si esto y ahora lo otro. Y yo lo entiendo porque es un día muy especial y la gente quiere ir muy bien, pero también confiar en el proceso, porque nosotros cuando enseñamos los tejidos se ven en un cuadrito así, es una muestra, en un muestrario, un trocito de tela así. Pues a veces a los novios les cuesta imaginarse cómo va a quedar el traje, ¿no? También es importante dejarse asesorar por el profesional que siempre te va a buscar y te va a asesorar en lo que mejor te va a llevar a ti. O sea que sí que yo creo que una o dos personas como máximo y gente que sea sincera y que te ayude, no que te contradiga. Y que siempre sean las mismas. Ah, Porque bueno, también. si nosotros tenemos, en el caso de la sastrería artesanal, primera prueba, segunda prueba, terminado, si está bien te lo llevas y si no tenemos una más. Si en cada una de esas vienes con dos o tres personas y personas distintas en las cuatro, uno puede pensar que la manga es muy larga, el otro que es muy corta, el otro que si el hombro es muy ancho o muy estrecho, que si los bajos del pantalón, uy, pero ¿cómo lo llevas así? Yo es que le quitaría 3 centímetros. Ah, no, pues yo le daría 4. Al final es un poco... porque sobre todo yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo voy al taller. Yo voy al taller con mi coche y ahí hay un señor que sabe de mecánica y yo no sé. O sea, yo sé que el coche tiene 4 ruedas, que metes la llave y el motor Se empieza a sonar. enciende. Sí, pues cuando vienen aquí muchas veces estás enseñándole los tejidos, tal. No, porque normalmente suelen ser las madres. No, porque yo sé coser. Claro, sabes coser, pero no sabes a este nivel. No, Y que la sastrería no solo es coser, conlleva muchas claro, cosas, todo lo que hemos estado hablando técnicamente. Entonces, a veces sí, yo creo que lo mejor es que confíen en el sastre, confíen no solo en nosotros, sino en cualquier sastrería a la que vayan. Si van porque han tenido buen feeling, porque han visto su trabajo y les gusta, que confíen porque es lo mejor para que el proceso salga bien. Es la manera de que el proceso salga más fluido y de que ellos acaben contentos y, por supuesto, nosotros también. ¿Y con cuánta antelación creéis que es aconsejable empezar el proceso? Supongo que depende del tipo de traje que quieras, pero bueno, como cosa así un poco general. en el caso de traje civil, ya sea traje, chaqueta, pantalón o chaqué, nosotros ahora mismo lo que se encarga a día de hoy, que estamos en 3 de junio, creo, lo estamos entregando en noviembre. Es un proceso largo, pero es que, claro, lo que es la sastrería artesanal requiere de un número de horas de dedicación de manos especializadas que no se puede apretar el tiempo. O sea, por mucho que queramos lo típico de, no, pero es que yo es que lo necesito en septiembre. Con respecto al tiempo, nosotros a los novios siempre les aconsejamos unos 5 meses, porque normalmente la gente sabe que se va a casar con un año de antelación, pues con 5 meses vamos tranquilamente con tiempo para poder hacer las pruebas. Si ellos quieren cambiar de peso, pues también saber que tenemos esos márgenes y ya hacerlo el traje bien. Sí puede ser que ya se pierda el peso antes de hacerse el traje, pero bueno, si no, también en el proceso se puede ir adaptando el traje al proceso. Claro, de toda esa parte del proceso, estamos hablando en todo momento de novio, cuando es el padrino, cuando es el hermano del novio, cuando es el amigo del novio o cualquier invitado, el planteamiento es muy distinto a cuando es el novio o simplemente es un tema de, como decíamos antes, elección de colores, elección depende de, bueno, si solo el novio y el padrino pueden ir con un chaleco de color, nos habíais dicho, por ejemplo, siempre que se cumpla protocolo, si no, pues te lo saltas, pero vengo a decir, ¿ese es el único planteamiento que cambia o no? ¿O hay otras maneras de enfocar el proyecto distintas? Son similares.
ten en cuenta que al final yo cuando cuento el protocolo simplemente lo cuento para que lo sepan, pero en el 99,9 periodo eligen el chaleco y la forma del chaqué que cada uno considera. Dentro de lo que es el chaqué, son muy pocas las variaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros lo que aconsejamos es que el pantalón sea siempre alto, de caja, para que el chaleco sea corto. Uno de los motivos por los que el chaleco se dejó de utilizar de forma masiva en los trajes en diario fue porque cada vez la industria hacía el pantalón más bajo de caja, con lo cual el chaleco tiene que tapar la pretina del pantalón y al final era, lo que llevó a la producción es hacer chalecos súper largos, que lo que te hacen es que seas más bajito y más gordo. En el caso del chaqué, si tú haces el pantalón alto de caja y el chaleco lo haces justito, no corto, pero justito, si tienes buena percha la va a enfatizar más. Pero es que si tienes una percha nacional, pues te va a hacer más alto y bastante más delgado. En el caso de las solapas, por ejemplo, a mí me gusta que la solapa sea relativamente larga, porque lo que hace al final es lo mismo, es jugar un poco con el efecto visual de lo que estamos buscando. La solapa te alarga la figura. En el caso de los chaqués, para que venga muy a la imagen, el chaqué típico inglés es con la caída muy cerrada, como sus trajes. Los trajes ingleses son, se abotona, baja recto, 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 y a última hora tiene la curva. Si tú lo que haces es que el chaqué se abra desde el botón y se te vea toda la largura de tu pierna, te va a alargar y te va a hacer mucho más estiloso y demás. En el caso de la solapa, por ejemplo, se puede jugar con la forma de la solapa, tanto en el ancho como en el ángulo del pico. En el caso del chaleco, muchas veces cuando vienen a elegir, sobre todo este año, suelen elegir el chaleco cruzado, porque es más formal. No, el chaleco cruzado es informal. Lo que pasa es que visualmente nos gusta más a todos. Nos parece mucho más estiloso, porque si haces el chaleco cruzado ligeramente abierto en la caída de la solapa, con una caja muy corta, tipo la que lleva el Rey Carlos, al final te estiliza, te crea, y cuanto más guapo tú te veas, más seguro te vas a sentir. Pero es más formal el chaleco de hilera simple. Cuando una persona tiene tripita o no es excesivamente, no es muy delgada, un chaleco de hilera simple favorece muchísimo más. Después, siempre buscamos eso, los equilibrios para que la persona se sienta más favorecida. Como comentaba antes, Agustín les va a asesorar siempre con respecto a su cuerpo. Y con respecto a tu pregunta, Marta, pues sean novios, invitados o los padrinos, nosotros siempre vamos a explicarles y a atenderles igualito que un novio, porque evidentemente para ellos también es un día especial. Entonces, sí que es verdad que cuando son invitados o es el padrino, explicamos que, bueno, que el protagonista, o en este caso los protagonistas son los novios, y tenemos que ser un poquito más discretos y a lo mejor jugar con esa discreción y dejarles a ellos ese día para que puedan lucirse y a ellos pues que sean un poquito más discretos. Eso es lo único que a lo mejor nosotros podemos asesorarles. Me parece súper interesante, además, todos estos trucos, por así decirlo, que nos estáis compartiendo de qué manera jugar con los efectos visuales de los elementos de la prenda para que esa prenda realmente favorezca mucho más a cada uno de los cuerpos, ¿no? En vuestra opinión, con toda la experiencia que atesoráis y con todo, bueno, con todas las personas que han pasado por vuestras manos, ¿cuál es el secreto mejor guardado, por así decirlo, y tal vez el menos sospechado? Porque a veces esos secretos son los elementos que nadie pensaría para que un traje realmente quede como un guante a quien lo lleva. Es que secreto como tal no tenemos ninguno. Bueno, no es cierto, no es cierto. Desde mi punto de vista, mucho trabajo duro. O sea, realmente la sastrería lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo técnico. Casi todo el mundo dice, es que hacer los trajes es el proceso más complicado. Es complicado, yo no diría el más complicado, porque seguramente hay procesos dentro del mundo de la moda que conllevan mucha labor, pero es verdad que sí que la sastrería te implica que es una prenda
entre comillas, austera, o sea, no llevan artificios, pero se le exige que quede muy bien y que favorezca mucho. Entonces, todo eso requiere un trabajo técnico, un trabajo de trabajar la prenda y de elaborarla y de también crear sobre el cuerpo, que eso a veces pasa un poco desapercibido, porque las pruebas en sastrería son uno de los puntos más importantes, el trabajar sobre el cuerpo de cada cliente y el ir viendo cómo la prenda va necesitando ajustarse a cada cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese proceso que lleva detrás la prenda, que no se ve ya cuando está terminada, es el gran secreto de la sastrería, ¿no? El poder ajustarse tanto al cuerpo con las pruebas, con la técnica y con el trabajo del moldear la prenda. Sí. Y retomo un concepto que antes hemos pasado de puntillas por él y es un tema sobre el que os quería preguntar y por lo tanto lo recupero. Es esa palabra que cuando estábamos teniendo la charla, creo que la has mencionado tú, Lucía, que es elegancia. Entonces, ¿qué es ser elegante realmente? O sea, ¿qué es la elegancia o qué es que una persona sea realmente elegante? Porque a veces tenemos conceptos un poco equivocados, yo digo a nivel popular, de lo que puede ser alguien elegante y la elegancia yo creo que es, en mi opinión personal, un concepto mucho más específico y que no siempre va asociado a según qué elementos que se asocian popularmente. Entonces, vosotros como expertos máximos de lo que es ser elegante, cómo lo definiríais vosotros? Bueno, yo como te comentaba antes, yo creo que la elegancia es una suma de muchos factores. Eh, Hablando desde nuestro punto de vista en el vestir, pues evidentemente el vestir, ya no diría de manera clásica, porque yo creo que cada uno tiene que vestir como su propio espíritu le lleve, es decir, si uno está a gusto con un jean y una camisa o una camiseta, estupendo, o sea, creo que una persona puede ser elegante de cualquier manera vestida, porque afectan muchos otros factores, pero dentro de la ropa clásica o de la ropa de sastrería, yo creo que y la gente que nosotros nos hemos ido cruzando a lo largo de todos estos años y con la que siempre sientes que tienen esa elegancia o esa naturalidad, es el vivir las cosas, pues evidentemente también así, con esa tranquilidad, ¿no? La educación también es muy importante, el respeto, por ejemplo, por el trabajo, muchas veces por el trabajo que está haciendo el artesano. El valorar todo el esfuerzo que conlleva, por ejemplo, hacer un traje en el caso que a mí me toca, ¿no? Para mí una persona elegante es aquella que valora todo el esfuerzo que ha puesto todo el equipo en hacer el traje y al llevarlo también lo siente y lo expresa. Por supuesto, en la manera en la que tienes de tratar a los demás, eso indudablemente. Y muchas veces, lo hablaba también con Agustín y con muchos otros compañeros lo hemos hablado, no el más elegante es al que el traje le queda perfecto, sin ninguna arruga, sin ningún fallo. No, no tiene por qué, porque a veces las personas menos exigentes en el probador son las que transmiten esa elegancia natural de saber llevar el traje de cualquier forma, ya sean muy llamativos o más sobrios. Entonces, yo creo que cada persona tiene que saber quién es y vestir acorde a eso bueno, intentar tener siempre ese respeto mutuo hacia los demás y con eso yo creo que encontraríamos a más personas elegantes en el mundo. Y bueno, por supuesto, si se hacen un traje artesanal, pues mejor. ¿Y tú cómo la definirías, Agustín, la elegancia, con toda esa, todo ese saber que atesoras tratando con la elegancia, con tus propias manos día a día? Yo es que eso se nota muchas veces en el probador y a la hora de entregarlo, que a lo mejor has hecho el traje perfecto para el cliente y que tú lo ves puesto y dices, jolín, qué bonito está, pero en cuanto se mueve el cliente a lo mejor no transmite lo mismo que ese traje que tenía cositas, pero esa persona lo sabe defender muy bien. Al final, perdón, al final es la suma de muchas cosas, sobre todo en la elegancia, en mi opinión, es el comportamiento y la forma de vestir, un poco el jugar con las dos cosas. Pero sobre todo sería el hecho de vestir y que te olvides de que te has vestido. El actuar sin más. Ser natural.
Y ese sería a lo mejor, me aventuro ahora, estoy especulando, corregidme, ese sería tal vez el mayor consejo para los novios cuando se tienen que poner su traje. Sí, Sí, sin duda, ¿no? disfrutar el día porque es un día muy importante y por supuesto la ropa es importante, pero no es lo más importante, es sentirse a gusto, ser natural, lo que decimos, y sí, disfrutar el día y bueno, yo creo que en general todos los novios ese día lo viven con mucha emoción y con mucha alegría y se les nota en la cara porque yo creo que raro es la vez que ves a una pareja de novios que dices que no están radiantes o que no están guapísimos. Entonces, sí, vivirlo con naturalidad y que lo disfruten y además después de un año que seguramente de muchos preparativos tendrán ya muchas ganas de celebrarlo y que vivan el traje. Esto también es importante, ¿no? Que el traje está para vivirlo, para usarlo, para disfrutarlo y eso, para darles aventuras. Y ya para cerrar, no quiero cerrar sin hacer una pregunta un poco más como de prospección de futuro. Vosotros que nos hablabais de lo interesante que es enfrentarse como a retos desde el punto de vista de la sastrería, ¿no? Siempre ese traje que nunca hemos hecho, ese que nos gustaría hacer. ¿Cuál es el traje que os quede pendiente, entre comillas, o que tenéis muchas ganas que alguien os encargue o que os encantaría poder confeccionar? Pues yo creo que le estamos haciendo ahora y es el de nuestra boda, que es este verano. ¿Qué me dices? ¡Felicidades! Me encanta. Oye, ¿y vais a ir los dos de traje? No, bueno, Agustín va a llevar un chaqué, entonces estamos trabajando en ello, todo el equipo, y bueno, pues como decía Agustín, nos hace mucha ilusión, porque después de haber participado en tantas aventuras de amor, pues ahora también nos apetece disfrutar la nuestra, ¿no? Y lo que lleva todo el proceso de las pruebas, y también a nuestros padres, que les estamos vistiendo. Qué Eh, bonito. Sí, y entonces pues es muy especial, sí, sí, entonces el poder compartir eso también con las personas que más quieres y el que ellos vean tu artesanía, que normalmente pues ellos no visten de sastre artesanal, entonces el tener también esa experiencia con ellos y que lo disfruten, pues está siendo muy bonito, la verdad. Hombre, entonces estáis viviendo todo ese proceso vosotros ahora mismo de manera personal. Sí, Oye, sí, me encanta. Y ha sido a raíz de conoceros en Sastrería Serna, tal vez. sí, eso Sí. es. Claro, nada, felicidades, felicidades, desde luego. Y iba a clausurar la entrevista preguntándoos cuál es el traje que más os ha emocionado poder hacer, pero la pregunta se responde por sí misma. Estamos trabajando en ello, sí, sí, Claro, sí. Estamos trabajando en ese traje ahora mismo. claro. Oye, pues maravillosa clausura. O sea, de verdad que os deseamos una boda fantástica, que Gracias, luzcáis Marta. maravillosos en vuestros atuendos, en vuestros trajes, sea cual sea el que decidáis vestir. No sé si vas a ir de traje, de chaqué, de frac, Agustín, De chaqué. de chaqué. ¿Y vas a cumplir protocolo o no vas a cumplir protocolo? A medias. Vas a hacer tu protocolo. Será chaqué gris barengo. La boda es por la tarde, con lo cual está ahí como entre sí, ¿no? Y después, pues en el chaleco jugaremos con varias opciones. Claro, no vamos a desvelar nada porque tenemos aquí al lado, claro, no, no quiero Aunque bueno, preguntar no más. sabe. Sí, Claro, sí, está en el taller. bueno, ya, claro, efectivamente no hay muchas posibilidades de... Bueno, pero seguro que hace muchísima ilusión también formar parte de ello. Sí, Claro sí, que sí. sí. Oye, pues de verdad que muchísimas felicidades de todo corazón. Muchas gracias por esa entrevista. No sé si queréis que haya quedado algo importante en el tintero de lo que os apetezca hablar o que algún mensaje que queráis como acabar de dar, que queráis que es importante y que no queráis que acabemos la entrevista sin comentar eso. Bueno, yo creo que lo hemos comunicado todo, lo hemos transmitido todo. Nosotros somos unos enamorados de la sastrería y nos encanta que mucha gente más sea enamorada de la sastrería, tanto usándola como creándola. Somos partidarios de que es bueno de que haya muchos más sastres en España, así que animamos a todo el mundo que quiera aprender a que se forme y todo el mundo que quiera vestir de sastrería Serna, bueno, pues aquí estamos también para atenderles y para aportar nuestro granito de elegancia al mundo actual.
Pues muchísimas gracias a los dos, a ambos, a Agustín, Lucía, ha sido un auténtico placer esta charla con vosotros. Yo creo que los novios que nos hayan escuchado han podido aprender muchísimas cosas de ese mundo que en el fondo es bastante desconocido de la sastrería, porque todo el mundo pues, ha visto trajes, pero realmente conocer los pormenores, los detalles, el gran esfuerzo que hay detrás, que es una cosa que apuntabas tú, Lucía, el gran trabajo que hay detrás, el saber hacer, la importancia de los maestros, de todos los aprendizajes, como muy bien nos explicaba también Agustín, de ese oficio, y de todo lo que puede ofrecer, todas las variedades y todas las posibilidades amplísimas que se pueden ofrecer a los novios para que con ese asesoramiento experto, súper importante, profesional, puedan decidir y puedan escoger y sentirse maravillosos y llevar ese día un traje que disfruten y que lo vivan y que, vaya, que se sientan tan ellos, ¿no? Ese día. Muchísimas gracias en nombre de Sastrería Serna por habernos dado esta conversación, esta charla maravillosa. Os agradecemos muchísimo. Ha sido un placer. Igualmente, Marta, gracias a ti por la oportunidad. Gracias, nos vemos. Chao, chao, chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.